Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Para terminar, hoy en nuestras aproximaciones al medioevo, la trilogía de figuras de la cultura medieval, nos ocuparemos de esa figura eminentísima de Santo Tomás de Aquino. Su vida, su obra, su pensamiento, su quehacer, será entonces la temática en esta nuestra charla de hoy. En un manuscrito de Oxford de la Suma Teológica se hallan estas palabras, comillas: aquí muere Tomás, oh muerte, cuán maldito es tu arte, comillas. Estas expresiones, muy queridas para los medievales, querían indicar de un tajazo verbal lo que los hombres significaron para ellos. Ricardo de Inglaterra era corazón de león. Federico II, del cual era primo Tomás, era stupor mundi et immutatur mirabilis, estupor del mundo y admirablemente inmutable. Hablando de Tomás, ellos lo consideraron sin rival en filosofía, lo que el monje Hildebrando, el célebre Gregorio VII, fue en la Iglesia, y Federico II Barbarroja en el poder temporal, lo fue para ellos Tomás en filosofía. Ellos hablan de Tomás entonces como príncipe de la escolástica, trovador de la verdad. Tomás nace y actúa en el siglo XIII. Históricamente, este siglo fue de una gran agitación y movimiento. Papado e Imperio Romano Germánico sueñan con la jurisdicción universal. Las universidades sueñan con el dominio universal en el pensamiento. En Inglaterra y Francia se forman la ley y jurisprudencia común. En Inglaterra con la Carta Magna. En Francia, San Luis administrando justicia bajo un viejo roble en Vincennes. Las universidades reciben sus cartas y estatutos. En una época donde las bóvedas góticas hablan de orden, este es buscado incluso por la espada, la sangre y el hierro. Se busca la unidad de la cristiandad y para ello la cruzada contra los turcos se ve necesaria. El papado disputa las demandas del imperio y excita la lucha de los güelfos contra los gibelinos, todo por el orden y la unidad. Estos también se buscan en filosofía y teología,
pero con amplias disputas y especulación. Los albigenses, el abad Joaquín y sus profecías de una nueva venida del Espíritu Santo, el averroísmo en la Universidad de París. Todo respira sentido de orden en este siglo XIII. Las catedrales góticas, Dante y la Divina Comedia, Santo Tomás y la Suma Teológica. Aparecen las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, dedicadas a la acción y contemplación. Tomás, frente al poder político del Papa y al poder político del emperador, opta por los dominicos y su búsqueda de la verdad. Enseñar y especular será su meta. Su familia quiere hacerlo clérigo, no guerrero, pero con miras a la abadía de Monte Cassino, verdadero emporio feudal del momento. También su familia toma parte en las disputas papado-imperio y va a ser partidaria de este último, del imperio. Tomás se aleja prácticamente de estas disputas, aunque en su quehacer de reflexión política, estas están presentes, unidad en la diversidad de ambos poderes. Cuando Tomás nace, Inocencio III, Papa, hacía 8 o 9 años había muerto. Su protegido, Federico II, el niño de Apulia, inmediatamente mostró su deseo de apoderarse del poder de la Iglesia, de disputarle su soberanía universal. Honorio III, el sucesor de Inocencio III, ordenó una nueva cruzada, y Federico II aprovecha la ocasión. Encabezaría la cruzada con 2 condiciones: convertirse en rey de Sicilia y convertir a su hijo en rey de los romanos. Era la contrapartida de la cruzada frente al Papa. Durante el reinado de Honorio III, Federico encontró toda clase de excusas para no comandar personalmente la cruzada. Cuando sube Gregorio IX, este no se deja engañar. Federico se hace a la mar, regresa con el pretexto de enfermedad, es excomulgado, retoma el camino del mar, vence a los infieles y se hace coronar como rey de Jerusalén. El resultado de todo ello fue un conflicto interminable, primero con Gregorio, luego con Inocencio IV, en el que Italia y Alemania se vieron implicadas. La paz de San Germano en 1230 trajo un alivio, y durante los 5 años siguientes Federico funda la Universidad de Nápoles y favorece un espíritu de investigación libre, introduciendo en su corte y universidad judíos y árabes intelectuales.
Mas las ciudades de Lombardía, norte de Italia, permanecieron inquietas, se unen y forman una liga contra Federico. Gregorio excomulga a Federico y de nuevo aparece el conflicto. En medio de este, en Italia, pasa Tomás su juventud. El Papa Inocencio IV estaba decidido a hacer del papado y no del imperio el centro de unidad de Europa. A modo de paréntesis, a Gregorio IX sucede Celestino IV. Este reina muy poco y le sucede Inocencio IV. A este la guerra va a favorecer, va a sonreírle. Tanto dominicos como franciscanos predican en su favor y en contra del emperador. El emperador, muere en 1254, consolidando así la posición del Papa Inocencio IV. En 1254 muere el Papa, y desde 1254 hasta 1270, época de la plenitud intelectual de Tomás, vienen las luchas entre güelfos y gibelinos. El imperio no tiene líder. El sucesor de Inocencio IV, Urbano IV, encuentra en Carlos de Anjou, monarca francés, un poderoso aliado. Carlos derrota a Manfredo, un ilegítimo hijo de Federico, se toma Sicilia y cuando los sicilianos llaman en su ayuda a Conrado, Carlos lo aplasta en Tagliacozzo en 1268. La conclusión es obvia. En 1270 el Sacro Imperio Romano Germánico es derrotado. Insistamos en lo del imperio porque es el telón de fondo político en el cual ejerce su actividad Tomás. Este imperio había comenzado en el año 918 con Enrique el Cazador, el primero de los monarcas sajones. Bajo los sajones y sálicos, el imperio creció en poder al principio en conjunción con la Iglesia. Como en Francia, bajo los capetos, la monarquía avanzó en poder a expensas de los señores feudales y en alianza con la Iglesia, los emperadores alemanes no tienen otra atracción que Italia y Sicilia. Esto lleva a que se entre en conflicto con el papado. Aparece entonces el conflicto de las investiduras entre imperio y papado, entre Alemania y papado. El resultado fue que Francia se convirtió en el centro de la cultura europea en lugar de Alemania o Italia. Sus catedrales y escuelas devienen, frente a las alemanas o italianas, emporios intelectuales sin las agitaciones de güelfos y gibelinos. En París, precisamente, estudiará y enseñará Santo Tomás, y su universidad recibirá la protección e impulso de Luis IX, San Luis, rey de Francia, amigo personal de Tomás. A este rey deben los dominicos su incorporación a la Universidad de París. Ellos son mirados como la cruzada intelectual de la Iglesia al lado de las cruzadas contra los infieles. Estos y su saber, en especial los moros, inundaban a Occidente. ¿Qué hacer? Allí aparecerá la figura de Tomás y su síntesis. Pero la Universidad de París no mirará con buenos ojos la llegada de los dominicos. La universidad como universidad y sus seglares se resistieron a este nuevo cuerpo
extraño para ellos con sus privilegios. Santo Tomás lo vivirá en carne propia, panfletos, luchas entre seculares y regulares. El poder papal y real dirime la contienda en favor de los mendicantes. De esto que llevamos dicho, se deduce cómo los tiempos de Tomás fueron vivos y polémicos, tanto en lo político como en lo cultural. En lo social y económico lo mismo. Es el renacimiento urbano y comercial de Europa como fruto de las cruzadas, y con ello el realismo, el naturalismo, el goce de las cosas es una perspectiva que se impone culturalmente. Aparecen las guildas o corporaciones, los mercaderes y artesanos, el gótico desplaza al románico, las ciudades florecen, la economía de producción desplaza a la economía de consumo feudal y autárquica. Es el momento de las ferias, es el momento de los bancos. Todo ello se traducirá en el pensamiento tomista. Es su célebre tesis del universale in re. La idea no se entiende sin la cosa no se entiende sin la idea. Por algo, la idea como universal está fundamentalmente en la cosa, formalmente en la mente. A nivel de fuentes y herencia, Tomás tiene ante sí el neoplatonismo, que la Europa cristiana, a través de San Agustín, tenía como su soporte cultural desde el siglo V. Énfasis en el mundo del espíritu, ardor por la unión con lo divino, desprecio del mundo de los sentidos, distinción entre la ciudad celeste y la ciudad terrestre. Así piensa Europa desde el siglo V hasta el siglo XIII. Para confirmarlo, basta pensar en los escritos del pseudo Dionisio del siglo VI, siempre resonando a neoplatonismo. En Scoto Erígena, siglo IX, totalmente neoplatónico en su visión jerárquica del cosmos. En Anselmo de Canterbury, cuyo argumento ontológico está empapado de platonismo. Con Agustín, cristiano platónico, todo se reducía a esta fórmula: verus philosophus est amator Dei. El verdadero filósofo es el amante de Dios. Deum et animam scire cupio, nihil plus, nihil omnino. A Dios y al alma solamente deseo conocer, nada más, absolutamente nada más. Cuando Tomás entonces, en el siglo XIII, pone aparte experiencia e iluminación, y con ello parece minimizar la importancia de la fe divina en el conocimiento, inmediatamente surge la reacción. Es acusado de ser infiel a las enseñanzas de Agustín, de introducir un racionalismo peripatético aristotélico en la cristiandad, de darle poca importancia a la fe. Cuando la iluminación agustiniana, conocer es ser iluminados por Dios, la mente humana conoce in rationibus aeternis, in luce increata, en las razones eternas, en la luz increada. Cuando esta iluminación agustiniana es reemplazada por la abstracción, conocer es abstraer la especie inteligible de la especie sensible a través del entendimiento agente, tesis aristotélico-tomista. Tomás viene acusado de nuevo de traicionar la auténtica doctrina cognoscitiva cristiana, de aristotelizar el cristianismo.
todo ello? ¿Por qué esta lucha entre agustinismo y aristotelismo? Es que el siglo XIII ve la irrupción del corpus aristotelicum en Occidente, la totalidad de sus obras físicas y metafísicas frente a la tradición platónico-agustiniana de la cual es representante San Buenaventura. Tomás enfrenta esta situación, pone en diálogo a Platón, Aristóteles, Agustín y cristianismo, no oponiéndolos, ni separándolos, ni uniformizándolos, sino distinguiéndolos para unirlos. Es lo que opera la suma teológica: unidad en la diversidad, distinguir para unir, semejanza en la diferencia, analogía, que es la célebre categoría metafísica tomista. He aquí el meollo, la intimidad del proyecto tomista. Todo su pensamiento se inspira en esta unión en la distinción. Veámoslo: cómo se relacionan sentidos y razón, unidos pero distintos, en cuanto nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. La abstracción supone la sensación y sólo teniendo la sensación como causa material puede funcionar la abstracción. Fe y razón, ¿cómo se relacionan? Se distinguen, pero para unirse. ¿Cómo se distinguen? La fe apunta a las verdades sobrenaturales, la razón a las verdades naturales. Pero, a pesar de esta distinción, viene su unión. La fe presupone la razón en cuanto hay motivos de credibilidad, y la razón presupone la fe en cuanto necesita ser iluminada por ésta. Cuerpo y alma se distinguen como materia y forma, pero para unirse en el compuesto sustancial humano que es el hombre. La materia y la forma, la esencia y la existencia, que son para Tomás la respuesta al quid res sit, que es la cosa, es decir, la cuididad de la cosa, se distinguen como la potencia y el acto, pero se unen en cuanto la materia es a la forma como la potencia al acto, la esencia es a la existencia como la potencia al acto. Gracia y naturaleza, lejos de oponerse, se complementan, en cuanto la gracia supone la naturaleza y la complementa. Las cosas y la idea, lejos de oponerse, se relacionan. Es el universal in re. La idea se encuentra fundamentalmente en la cosa, formalmente en la mente. En el gobierno, el mejor gobierno es para Tomás el que combina democracia, aristocracia y monarquía, porque la democracia es aristocracia y monarquía, no es demagogia, porque la aristocracia es democracia y monarquía, no es oligarquía, y porque la monarquía es democracia y aristocracia, no es tiranía. La virtud es un término medio, nada en demasía, evita el exceso y evita el defecto. Dios y las cosas son, pero no de la misma manera. Dios es, las cosas tienen el ser. Por algo Dios viene definido por Tomás como el ipsum esse per se subsisten. Es el ser subsistente por sí mismo. En cambio las cosas tienen el ser, participan del ser subsistente de Dios. Por ello, en las cosas se distinguen realmente la esencia y la existencia. ¿Por qué todo ello? ¿Por qué esta síntesis desde la unidad en la diversidad?
no sólo por la tradición platónico-agustiniana y por la irrupción aristotélica, sino por lo que fue la formación educativa misma de Tomás. ¿Cómo fue esta? De pequeño, la educación viene dada por la madre, educación matriarcal, sensibilidad, goce de cosas, intuición, trato delicado. Luego es oblato en el monasterio de Montecassino, es la formación benedictina, el abad como paterfamilias educador, educación patriarcal, orden, disciplina, obediencia, sistematización, moderación, nada en exceso. Luego, Universidad de Nápoles, la universidad fundada por Federico II, su primo, cultura laica, secular, no eclesiástica. Son sus primeros contactos a través del trivium y el quatrivium con el aristotelismo. Luego, orden dominicana, búsqueda de la verdad, y allí Alberto Magno, su máximo maestro, experiencia y razón unidas en una síntesis vital de investigación, uniendo todo ello, cultura matriarcal, cultura patriarcal y benedictina, cultura secular, cultura mendicante dominicana, cultura de Alberto Magno en un diálogo fecundo. Su síntesis intelectual no se deja esperar, es la unidad en la diversidad de la que hablamos, como distintas pero unidas fueron sus etapas educativas. Para terminar, oigamos la bella oración tomista, entonada diariamente por el mismo Tomás y que sintetiza maravillosamente toda su labor de unidad diversa como pensador cristiano. Comillas. Señor, dame penetración para comprender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sagacidad para interpretar y una gracia abundante para expresarme. Dispone el comienzo, dirige el proceso, corona el término, comillas. Bella síntesis de una vida y de un perfil intelectual. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.